desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo programa, un programa especial, el número 523 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, en el que, como siempre, les traemos todo lo que tiene que ver con la actualidad espacial, la astronomía y todo lo que tiene que ver con las ciencias del espacio. En este caso, con un invitado habitué del programa, que es Diego Córdoba, especialista argentino en astronáutica, periodista, escritor y no sé cuántas cosas más, que nos acompaña siempre con sus conocimientos. Y esta vez vamos a hablar sobre el tema de la colaboración internacional en el espacio, que es un tema que en plena guerra entre Ucrania y Rusia está en boga, digamos, ¿no? En boca de todos. Y que a mí personalmente, si quieren para arrancar, me trae la pregunta de, en definitiva, este tipo de colaboración es buena o mala, porque es así como la carrera espacial, creo que Diego coincidirá, nació en gran medida por temas políticos, por lo menos en la Guerra Fría, ¿no? Hoy en día estamos viendo también las consecuencias de cuando esa política no funciona bien, ¿no? Cuando se deja ya la competencia sana y empieza la no tan sana. Así que bueno, Diego, ¿qué opinás? ¿Es bueno o no es buena la colaboración? Bueno, es una muy buena pregunta para arrancar, ¿no? Antes que nada, quería agradecer nuevamente esta invitación, perdón a Ricardo, a Daniel, y bueno, compartimos este momento y este pensamiento, ¿no? que estabas enumerando recién. Como bien decías, la carrera espacial nace como un capítulo más de la Guerra Fría, de la competencia, porque obviamente el espacio y la Luna era un punto geopolítico más a conquistar para establecer un punto de dominación del resto del mundo, ¿verdad? Obviamente una vez que el hombre llegó a la Luna, que la política, digamos, empezó a hacer lo suyo, el fin de la Guerra Fría y la caída de la Unión Soviética, marcó, digamos, otra época, otro punto de decir bueno, que la carrera espacial, por decirlo de alguna manera, la competencia ya no tenía sentido, y obviamente si querían lograr aspectos más interesantes, ya no era posible competir. O sea, si bien la Agencia Espacial Rusa estaba, digamos, económicamente maltrecha después de la caída de la Unión Soviética, necesitaba de la colaboración de la NASA. Y la NASA tampoco estaba en un excelente momento, ¿no? Porque la NASA, lo sabemos, dependió siempre de las arcas del Estado, y el Senado, que es siempre el dueño de la billetera del Estado, no siempre estuvo de acuerdo con abrirle el grifo financiero a la NASA. Por lo tanto, ellos también tenían sus complicaciones, y de ahí se puede decir que nació la actual estación espacial que hoy conocemos. Esa combinación entre las fortalezas y debilidades de cada uno, más allá que ya se estaban mirando mutuamente para aspectos en colaboración, proyectos de colaboración mutua. Y así fue como nació la Estación Espacial. Y muchos otros proyectos, no solo la Estación Espacial, muchos otros proyectos de investigación de vuelos interplanetarios, están, digamos, o por lo menos estaba hasta hace 20 y pico de días, apoyados en la colaboración internacional mutua. Hace 30 años que el contexto cambió, hace 30 años que el contexto de investigación espacial estaba cementado sobre la colaboración internacional, o sea, la Agencia Espacial Europea, con proyectos en conjunto con la NASA y también en conjunto con la Agencia Espacial Rusa, ¿verdad? Y hoy por hoy está empezando a tambalear todo esto. ¿Por qué? Porque, bueno, es una guerra entre Rusia y Ucrania por el avance de la OTAN sobre Oriente. Detrás de la OTAN está la Unión Europea y está Estados Unidos con estas sanciones impuestas a Rusia. Entonces es un conflicto que ya salpica a todos, salpica a Rusia, salpica a Estados Unidos y a toda Europa. Y son justamente los socios mayoritarios en todos los aspectos de la exploración espacial, no solo en la estación espacial, sino también en un montón de otros proyectos como sondas interplanetarias, satélites de comunicaciones, constelación de satélites de comunicaciones,
que dependían de proyectos en conjunto. Ahora vamos a hablar un poquito de todo esto, estoy hablando así en general. Entonces ahora toda la actividad espacial, casi toda mejor dicho, que estaba cementada en un contexto mundial que se había originado hace 30 años con el fin de la Guerra Fría a hoy, está empezando a tambalear y muchas cosas están lamentablemente cayendo, cancelando, dilatando, en algo que hasta hace 24 días era otra perspectiva, otro mundo, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Así que la colaboración mutua, los proyectos que empezaron a depender cada vez más y más de la colaboración mutua, porque hace 30 años estábamos así, y ahora, bueno, está muy comprometido, lamentablemente. Claro. Ahora, qué importante lo que vos decís de modo general, ¿no? De todo este raconto, ¿no? Pero la verdad que, como vos bien decís, el día en que comenzó esta invasión, que para que nos pongamos todos en sintonía, fue el 24 de febrero, ahí el mundo comenzó a cambiar. Pero rápidamente, me asombró a mí, que casi el mismo día ya Joe Biden dijo que las sanciones que Washington estaba imponiendo casi en ese mismo momento no iban a afectar al plan espacial, pero enseguida, también el mismo día, el director de Rocosmos ya dijo que podía estrellarse la estación espacial sobre la India, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, De entrada nomás comenzó la discusión. bueno, vamos a ese punto, que fue, como vos bien decís, Daniel, uno de los principales puntos explosivos dentro de la actividad espacial, donde repercutió el conflicto, ¿verdad? Porque, bueno, obviamente Biden reaccionó casi inmediatamente con un plan de sanciones económicas que incluía también la merma de envío de tecnología estadounidense o de Occidente hacia Rusia, ¿verdad? Casi inmediatamente al otro día, porque esto fue cuestión de días, Sí. Dmitry Rogozin, director de la Agencia Espacial Rusa, emite esta reflexión que vos indicás justamente, ¿no? Los cargueros rusos Progress son los que desde siempre, históricamente hablando, han aprovisionado las distintas estaciones espaciales rusas y la actual Estación Espacial Internacional. Recordemos que estos cargueros son muy similares a las naves Soyuz tripuladas, pero en lugar de tripulantes llevan suministros de alimentos, bebidas, llevan combustible para trasvasarlo a la estación espacial y con sus propios motores mantienen en altitud y en orientación toda la estación espacial en sí mientras estén acoplados a ellos, ¿verdad? Rogozin lo primero que dijo es que si empieza la merma de tecnología y la merma financiera de Estados Unidos, o este cierre que quiere hacer Estados Unidos sobre Rusia, va a repercutir en la fabricación de estos cargueros que no lo van a poder enviar más a la estación y por ende, si la estación empieza a perder altura y empieza a perder, digamos, fuerza de impulso, va a terminar cayendo a la Tierra. Y él dijo esto de que va a terminar cayendo posiblemente en algún lugar que va a ser cualquiera menos Rusia, porque es cierto, sobrevuela Rusia, pero muy por el sur la sobrevuela. Sobrevuela toda África, toda Europa, toda América y bueno, el resto de los océanos, ¿no? Pero prácticamente desde el sur de Rusia hacia el norte no la sobrevuela para nada. ¿Qué quiso decir con esto? Que si llega a haber un perjudicado van a ser Occidente, si la estación cae descontroladamente, ¿verdad? Claro. Obviamente muchos lo tomaron como una amenaza, porque evidentemente si en algún momento Rusia dejara de fabricar los cargueros Progress, antes de eso, o sea, tendría que hacer una proyección para decir en 2 años dejamos de fabricarlo, antes de eso tendrían que sacar de órbita la estación espacial, cosa que lo tenían planificado para el 2030, o sea, no sé si recuerdan que poquitos días antes de empezar este conflicto, la NASA ya había hecho público el plan para sacar de órbita la estación espacial que estaba fechado para el 2030, ¿verdad? Bueno, el plan para sacar a la estación espacial en el 2030 no era que de la noche a la mañana la tiran abajo, no. Para sacar de órbita la estación espacial había que deorbitarla, por lo menos bajarla un poquito de altura 4 años antes, y después bajarla a un punto de no retorno 2 años antes. Evidentemente, si este conflicto empieza a acelerar los planes, obviamente ya habría que pensar el año que viene en hacer algo. Pero bueno, es impensado que la estación espacial se venga abajo de un día para el otro. Sin embargo, ¿qué pasa? ¿Por qué es muy sensible lo que dijo Dmitry Rogozin? Porque el tema no es lo que dijo, sino de quién vino el mensaje. Él es la autoridad máxima de la Agencia Espacial Rusa. Es lo mismo que Bill Nelson, el senador, que es el referente máximo, la autoridad máxima de la NASA, diga una barbaridad semejante, ¿verdad?
Entonces la verdad que sonó feo, es una amenaza velada, no deja de ser una amenaza velada. Además, Rogozin, lo sabemos, está alineado 100% con la política de Vladimir Putin. Lo sé porque él, desde su cuenta cuenta verificada de Twitter, en el día 1 de la invasión de Rusia a Ucrania puso Viva Rusia, ¿verdad? O sea que bueno, esta alineación política ya la expresó desde el día 1. Y bueno, lamentablemente, si Rusia por X motivo deja de fabricar los cargueros Progress, que son los que mantienen la estación, el final de la estación se aceleraría, deberían sacarla de órbita gradualmente antes, y la historia de la estación terminaría mucho antes que el 2030, ¿verdad? Así que bueno, es complicada la historia. Ahora, y no contento con esto que dijo, el 3 de marzo hizo otro anuncio que es dejar de suministrar motores de cohetes a Estados Unidos. Y encima, como haciéndose, digamos, como haciendo un poco de ironía, dijo que vuelen en sus palos de escoba, dijo. Vuelen con sus palos de escoba. O sea, vos fíjate, la escalada es cada vez un poquito más. Bueno, ese día justamente la Agencia Espacial Rusa decide dejar de enviarle motores RS-25 a, a la NASA. Porque, ¿qué pasa? La NASA también tiene sus propios cargueros, se llaman Cygnus. Los cargueros Cygnus son lanzados de una base en Virginia por medio de un cohete que se llama Antares. Los cohetes Antares son cohetes estadounidenses, pero utilizan motores rusos, ¿sí? Estos motores, bueno, en represalia a lo que estaba haciendo Estados Unidos con las sanciones, las políticas de aislamiento, ya anunció que deja de enviarle estos motores, por lo tanto los cargueros Cygnus van a tener que buscar otro cohete para ser lanzados. Pero no es tan así como dice Rogozin, vuelen con sus palos de escoba. ¿Por qué? Porque los cargueros Cygnus ya han sido enviados en su momento con otro tipo de cohetes. O sea, es cuestión de buscar otro lanzador, otro vector y lo van a conseguir. Por lo pronto, a la NASA le queda un solo cohete Antares, o sea que va a haber un lanzamiento más de Cygnus con cohete Antares. Y después tendrá que buscar otro lanzador, ¿verdad? Además, ¿qué quiso hacer Rogozin con esto? Limitar la intención que tiene la NASA de ver si con los cargueros Cygnus podían hacer lo mismo que con los Progress. O sea, no solamente llevar suministros, sino que también darle impulso a la estación espacial con sus propios motores, ¿verdad? Cosa que sabemos sería muy difícil que lo haga. Primero porque los motores son más pequeños, tienen menos poder, y los puertos de acoples de los cargueros Cygnus no son los mejores para dar un impulso equitativo a toda la estación espacial. Los lugares privilegiados para eso son en los extremos, donde van los cargueros Progress rusos, justamente, ¿verdad? Así que, bueno, nada. Y después, lo siguiente que vino a esto, casi para la misma fecha, fue más o menos, la agencia de noticias RIA Novosti, que es una de las oficiales de Rusia, emitió un video que es una especie de fake, ¿no? Y eso fue como 2 días después del 3 de marzo, sí, el 5 de marzo. Sí. En tono de broma, no tan broma, mostraban con unas imágenes trucadas o editadas convenientemente cómo el complejo, o sea, los módulos rusos se separaban de los módulos estadounidenses, ¿verdad? Y se mostraba en ese video, a tono de broma, ¿no? Cómo la parte rusa seguía estando en órbita mientras que la parte estadounidense empezaba a decaer. Con esto estaba figurando, sin decirlo, que los módulos rusos tienen capacidad propia para mantenerse en altura y en órbita. Es verdad, los principales motores de sistema de guía, está todo en el módulo Zvezda, que es el módulo ruso por excelencia, los primeros que llegaron a la estación espacial. Y los módulos estadounidenses por sí solos no tienen esa capacidad. Pero los grandes paneles solares que vemos en la fotografía de la estación espacial, que son los que recolectan la electricidad a partir de la luz solar, están en el sector estadounidense y dan energía no solo a los laboratorios estadounidenses, sino a toda la estación. Entonces, en este momento están tan integrados todos los sistemas de propulsión y de energía que sería impensado, es inviable, no es posible separar los módulos rusos por un lado y estadounidenses por otro. ¿Por qué? Porque además tienen un entramado de cableados internos y externos que básicamente tomaría décadas separarlo, ¿verdad? Así que eso es inviable. Pero más allá de la posibilidad o no de hacerlo, cosa que ya dejamos claro de que no sería posible hacer eso, es de dónde, otra vez, el mensaje y de dónde vino el mensaje. Vino de la agencia principal de noticias rusa, y lo cual da como un poco más de gravedad al asunto, ¿verdad? O sea, le da como más efusividad. Entonces, bueno, hace que el resto del mundo se ponga a pensar si estos lugares son bromas, son amenazas veladas. Ya
dos o tres, ¿no? Primero con las declaraciones de Rodosín y después con este video, ¿no? Claro. Pero bueno, aprovechemos este momento para dejar en claro que eso de separar los módulos y que los estadounidenses queden a la deriva y se caigan, no sería posible No va a pasar. ni en el peor de los escenarios. Y lo más lindo que parecía raro hasta ese momento que no apareciera en escena Elon Musk. Y Y justo sí, ahí ya. ahí comenzó a aparecer de nuevo, porque estaba muy callado con el tema de la Bueno, invasión rusa, eh, y ahí eso comenzó a hablar. es lo que iba a preguntar yo, ¿no? En realidad SpaceX o incluso creo que la Agencia Espacial Europea también dijo algo sobre la posibilidad de ayudar a darle ese empujón a la estación para mantenerla en órbita. Bueno, sí es verdad, porque bueno, recordemos que Elon Musk, por un lado, ya hace 2 años que le devolvió a Estados Unidos la autonomía de enviar astronautas a la estación espacial con su nave Crew Dragon. Ujú. Y dentro de esa serie de naves también tienen una versión de carga, ¿no? La Cargo Dragon, que es una nave muy similar que lleva suministros a la estación espacial. No tiene todavía unos motores potentes para permanecer acoplado y darle ese impulso, ¿no? Pero sí tiene la capacidad de ser instalados esos motores. O sea, las naves Dragon tienen una especie de maletero, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, está la parte habitable de la cápsula de los astronautas. Y va a ir un módulo cilíndrico que han adosado los paneles solares. Le dicen el maletero a eso. Ahí se pueden poner tranquilamente un par de motores adicionales. No habría un tiempo, no sé, no habría una posibilidad de desarrollarlo tan rápido, pero en un par de años, si se lo dan a Elon Musk, tranquilamente lo podría hacer. O sea, hay una posibilidad ahí, ¿verdad? Mm. Entonces, bueno, en esta contienda de escalada de declaraciones, por ahora son declaraciones y amenazas veladas entre la NASA y la Agencia Espacial Rusa, entra este nuevo actor, SpaceX, porque tiene el potencial de poder auxiliar a la estación espacial en el caso de que Rusia desaparezca de la noche a la mañana, ¿verdad? Claro. No inmediatamente, pero bueno, como digamos que tiene el potencial con las Cargo Dragon de poder adosar motores y poder auxiliar a la estación espacial. Así que bueno, hay una gran posibilidad ahí de aprovisionar a la estación espacial por su lado, digamos. Bueno, un poquito más adelante en el tiempo, creo que fue el 11-12 de marzo, los rusos dijeron, paremos esto. Fue como un llamamiento, no sé si fue algo desesperado o fue algo planeado de decir, bueno, hagamos un último intento de que no paremos la colaboración y paremos todas las penalizaciones económicas. ¿Lo pudiste escuchar? Sí, sí, sí. A ver, yo pienso que trataron de poner un poco de paños fríos a esta escalada, ¿no? Porque ya todo el resto del mundo lo estaba tomando como amenazas, es decir, queremos salir de la estación espacial, vamos a abandonar los módulos estadounidenses. Después vino la amenaza de vamos a abandonar al astronauta que tiene que volver con nosotros el 30 de marzo. Ahora vamos a hablar un poquito de eso también, me imagino. Ujú. Pero bueno, después hubo un poco de marcha atrás en esto y dijeron que obviamente las colaboraciones mutuas para mantener la estación espacial tienen que seguir. Porque dicho sea de paso, la convivencia entre los actuales habitantes de la estación espacial, ya sean los actuales, los pasados o los futuros, siempre van a ser buenas, muy buenas, ¿verdad? Los astronautas y cosmonautas siempre estuvieron por encima de los vaivenes políticos de sus respectivos países. Incluso en la época de la Guerra Fría, ¿eh? En la época de la Guerra Fría hubo siempre intercambio entre astronautas de la época del Apolo con los cosmonautas de las estaciones espaciales. Siempre hubo ¿Cuándo fue la, realmente la primera fecha de contacto espacial de los rusos y los americanos? ¿Te acordás, Diego? Bueno, la primera misión internacional, que quedó como un hecho aislado, lamentablemente, pero se pudieron haber hecho mejores cosas. La primera misión internacional fue Apolo-Soyuz en julio de 1975, cuando una nave Apolo y una nave Soyuz se acoplaron en órbita. Y bueno, ambas tripulaciones tomaron contacto y pasaron varios días juntos en una misión, lo que parecía ser una misión imposible, porque había que desarrollar un puerto de contacto entre dos naves que eran incompatibles entre sí, como una nave Apolo que estaba programada para ir a la Luna y una nave Soyuz que tenía un sistema de acople completamente distinto, y las dos tenían atmósferas completamente distintas, ¿verdad? Pero lo lograron, pudieron hacer algo así en plena Guerra Fría, década del 70, Claro. y bueno, la convivencia entre astronautas y cosmonautas realmente era muy buena, era muy buena. Y después medio como que se quedó un poco estancado todo eso, hasta que los primeros indicios de colaboración internacional ya datan de principio de década del 90, que eso ya, bueno, decantó después, primero los acoples entre los transbordadores espaciales y la estación Mir,
que fue el germen de lo que luego fue la estación Claro. espacial que hoy conocemos, ¿verdad? Claro. Pero aquí quiero llegar con esto, que durante todo este tiempo, desde la década del 70, del 80, del 90, no importa, los astronautas siempre tuvieron esa visión de más allá, de que se encontraban con un colega, porque independientemente de los programas espaciales, siempre existieron congresos de astronáutica en todo el mundo, y siempre se encontraban astronautas y cosmonautas de todas las nacionalidades, y se encontraban personas que habían estado en el espacio arriesgando sus vidas. O sea, al día de hoy sigue siendo una empresa difícil ir al espacio, Ujú. Sí, peligrosa. peligrosa. Entonces, cuando se encuentran, son dos compañeros de armas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sin importar si es ruso, soviético, chino o estadounidense, ¿verdad? Ese Claro. sentimiento estuvo siempre. Por eso, digamos, la convivencia sigue siendo buena, muy buena. De hecho, los que recién llegaron ayer a la Estación Espacial fueron recibidos como siempre, con efusivos abrazos de todos, sin importar de qué país fueran, ¿verdad? Así que Claro. bueno, eso no cambia ni va a cambiar. Claro. Sin embargo, como contraposición a lo que dijeron los rusos, el jueves pasado, los europeos dijeron, hasta acá llegamos, y suspendieron oficialmente todo tipo de colaboración con los rusos. Sí, eso es una gran pena y pienso que, bueno, quizá haya sido un exceso de confianza de Europa hacia Rusia, ¿no? Bueno, en algún momento se lo podemos sumar a Julio, estaría bueno su testimonio, porque, bueno, seguramente te estás refiriendo a la misión ExoMars, Sí, que se iba a correcto. realizar en septiembre de este año. Estuvo primero atrasada por el tema de la pandemia, hace 2 años que tenía que haber sido lanzada. Y recordemos que la misión ExoMars era una sonda interplanetaria para ir a Marte, de origen europeo, fabricación europea, con un rover, un vehículo rodado europeo llamado Rosalind Franklin, que iba a ser justamente uno de los primeros vehículos rodados europeos en recorrer la superficie marciana. Pero tenía que ser impulsado por un cohete Proton ruso y una plataforma de descenso también rusa, o sea, todo ruso. Lamentablemente la guerra enrareció todo este clima hasta el punto de que, bueno, no fue imposible seguir llevando adelante los trabajos de colaboración mutua entre la Agencia Espacial Rusa y Europea. Pero esto incluso viene de antes. Recordemos que hace unos días, el 5 de marzo, tenía que haber despegado la constelación de satélites OneWeb, que son, la empresa OneWeb es una constelación de satélites que tiene sede en el Reino Unido, pero varios países de Europa participan en eso, y van a ser lanzados con un cohete Soyuz desde Baikonur. Y bueno, cuando estalló el conflicto, Rusia le pide a Europa que certifique que estos satélites no iban a tener un uso militar. Europa no pudo dar esa garantía, entonces dijeron, bueno, bajamos el cohete. O sea, el cohete estaba emplazado en la plataforma, listo para despegar, y un día antes lo bajaron. Wow. Logísticamente hablando es una locura bajar un cohete que ya estaba emplazado en la plataforma con los satélites cargados en la cofia, ¿verdad? Así que bueno, y por otro lado, esos satélites van a quedar varados allá en Baikonur porque ni hay ningún personal de la Agencia Espacial Europea allí, fueron evacuados todos, fueron obligados a regresar a Europa. O sea, los trabajadores rusos no fueron los obligados a volver. No, por un lado, los trabajadores europeos fueron obligados a salir de Baikonur, pero también, por otro lado, como bien indicás, trabajadores rusos que estaban en la base de Kourou, en la Guayana Francesa, que es Correcto. una base de la Agencia Espacial Europea, tuvieron que regresar a Moscú. Entonces, con este ambiente enrarecido de que Europa y Rusia ya no iban a trabajar más juntos, la siguiente víctima fue la misión ExoMars 2022, programada para septiembre, pero ya ayer o antes de ayer creo que fue, conocimos la lamentable noticia de la confirmación de que la misión quedó cancelada, y con esto a Europa se le fueron $1.000 millones en gastos que ya habían invertido para una sonda del mar que ya estaba lista para ser lanzada, ¿no? Es un crimen para nosotros que somos tan entusiastas de estos temas, ¿verdad? Claro, y también la ligó a la misión Venera, ¿no? Que iban a hacer una colaboración entre los americanos y los rusos. Así es, todo lo que tenga que ver con colaboración mutua de proyectos a mediano y largo plazo fueron frisados, por no decir cancelados. Y hay otro que también afecta a la estación espacial, porque esto lo habían logrado unos poquitos días antes de que empiece la guerra, que fue una especie de enroque de tripulantes. O sea, por primera vez iban a ir por lo menos un cosmonauta ruso a bordo de las naves Crew Dragon de Elon Musk, y un astronauta estadounidense que iba a ir siempre en una Soyuz. ¿Por qué? Para asegurar con esto siempre la presencia de unos y otros en la estación espacial,
y si alguna nave se atrasaba en el lanzamiento, no depender de una nave o de otra para que haya tripulantes rusos o estadounidenses. Recordemos que en la estación espacial siempre tiene que haber astronautas de las dos nacionalidades por la cantidad de sistemas mixtos que hay. Tienen que ser operados por cosmonautas rusos o astronautas estadounidenses, ¿verdad? Pero no es un tema político, es un tema técnico. Es un tema técnico. Siempre. Es un tema 100% técnico que siempre tiene que haber astronautas de las dos nacionalidades. ¿Y esto por qué lo entendemos así? ¿Recuerdan cuando fue el accidente del Columbia en el año 2003? Que quedaron suspendidos los vuelos del transbordador por los siguientes 2 años. Entonces, bueno, las tripulaciones bajaron a su mínima expresión en la estación espacial a 2 tripulantes nada más. Iba un astronauta norteamericano y un cosmonauta ruso. Era lo mínimo que se necesitaba para mantener en funcionamiento la estación espacial. Ese es el motivo, 100% técnico. Ahora bien, el acuerdo se había celebrado y de hecho ya el primer astronauta estadounidense en volar en una nave Soyuz ya post SpaceX, porque ya teóricamente no hacían falta que astronautas estadounidenses volaran en naves rusas, ¿no? Pero se había celebrado este acuerdo y el primer astronauta en volar fue Mark Vande, que despegó en abril del año pasado y va a volver ahora el 30 de marzo de este año. ¡Qué miedo! Con un récord de 355 días, ¿no? Casi un año de permanencia. El tema es que cuando él despegó el año pasado era un mundo completamente distinto al que se va a encontrar ahora, ¿verdad? Él tiene que regresar en la nave Soyuz MS-19 el 30 de marzo junto con 2 compañeros rusos. Uno de ellos se llama Piotr Dubrov, que también va a cumplir 355 días en el espacio. Y el comandante de la misión se llama Anton Skaplerov, que él está desde octubre. Él fue el que llevó a la actriz rusa, ¿recuerdan? A la actriz rusa Yulia Perezid y el director de cine Clint Chipenko. Bueno, ellos se volvieron a los 10 días, pero el comandante se quedó y vuelve ahora con Mark Vande, ¿verdad? El problema no es ni la convivencia, ni sus compañeros rusos, ni mucho menos. El problema es que la nave va a aterrizar en Kazajistán, como toda la nave rusa Soyuz, en un territorio que está controlado también por Rusia, y que Mark Vande no se va a poder volver a la casa enseguida. ¿Por qué? Porque él viene de pasar casi un año en el espacio y va a tener que tener una rehabilitación de unos 20, 25 días más o menos, y la va a tener que pasar en Rusia. Cosa que va a desatar una especie de... No sé si, esperemos que lo traten bien, ¿verdad? Eso es lo que estamos tratando de pensar. Y muy posiblemente este enroque de tripulaciones, o sea, no se realice. O sea, la cosmonauta Anna Kikina, que es la única cosmonauta rusa mujer en actividad que hay hoy en día, iba a ser parte de la Crew 5 en septiembre de este año, pero ahora su lugar está en duda. Posiblemente vuelva a ocupar su asiento original en la nave Soyuz, y ya después de esto no haya más enroque de tripulantes. Ya no haya ni rusos en la Crew Dragon, ni astronautas de la NASA en la Soyuz, hasta tanto este tema, el conflicto se termine, ¿verdad? Porque Claro. Estamos todos ahora expectantes con los ojos puestos el 30 de marzo, a ver qué va a pasar el día que regresen, y los días sucesivos a ver cómo lo van a tratar al pobre Mark. Ahora, suponiendo que el conflicto termine, ¿no? Temprano, tarde, en algún momento va a terminar. ¿Cómo queda parado el programa espacial ruso? O sea, va a quedar aislado. O sea, los rusos solos, la pregunta sería, ¿los rusos solos pueden sostener su programa espacial o es el fin de la cosmonáutica rusa? No sé si es el fin de la cosmonáutica rusa, pero va a estar seriamente comprometido. Recordemos que cuando Estados Unidos se había quedado sin transbordadores espaciales, ya sea por el accidente del Columbia en el 2003 y después del 2011 se quedó sin transbordador por la salida del servicio activo del transbordador, durante los siguientes 9 años, hasta que vino Elon Musk, Estados Unidos mandaba astronautas de la NASA a bordo de las naves Soyuz, ¿verdad? Rusia le cobraba a la NASA a razón de $90 millones cada asiento. Una barbaridad. Entonces muchos pensaban, ¿ese dinero a dónde iba? Bueno, a la construcción de las siguientes naves Soyuz. O sea, las naves Soyuz tardaban 1 año y medio, 2 años para ser construidas. O sea que el dinero que pagaban los astronautas que despegaban en ese momento era usado para construir naves Soyuz en los siguientes 2 años, ¿verdad? O sea, era una afluencia de plata muy interesante, que una vez que aparece Elon Musk, en el año 2020, se le corta a la Agencia Espacial Rusa este flujo de dinero. Y ahí es cuando echa mano un poco otra vez al turismo espacial. Recordemos que el año pasado
despegó una Soyuz a falta de uno, con 2 turistas japoneses, ¿no? Que pasaron unos poquitos días a bordo de la estación espacial. En diciembre del año pasado fue esto. Yusaku Maezawa, bueno, y su asistente personal, o sea, 2 turistas japoneses. Eso le da un dinero suficiente para estos años que están transcurriendo ahora, ¿verdad? Pero si esto se corta, o sea, si Estados Unidos ya no va a participar más de vuelos en las Soyuz, Rusia siempre va a tener que echar mano a vuelos turísticos, a que cada tanto algún turista participe en estos vuelos y le dé un poco de dinero, porque aisladamente, como vos lo decís, Ricardo, lo veo muy difícil, va a estar muy comprometido a que haya 4 vuelos Soyuz por año. Va a mermar mucho eso, ¿no? Va a estar muy comprometido. Pero además, por Pero las bueno, últimas restricciones, parece que el problema va más allá de lo meramente económico, porque Biden le está negando tecnología que teóricamente precisan para poder montar esas naves. sí, por eso, o sea, y eso es lo que no solamente va a repercutir en lo que es construcción de naves, sino que también puede acelerar la salida completa de la estación espacial. Si esto sigue así, a ver, vamos a poner en otro contexto. Si, vamos a ver, cuando un cuerpo está enfermo, obviamente, cuanto más rápido se vaya la enfermedad, más posibilidades va a tener de salir indemne y tener una buena recuperación y tener una vida normal después. Si un cuerpo está muchos días enfermo o muchas semanas enfermo, la recuperación va a ser cada vez más lenta y más improbable incluso, ¿verdad? Ujú. Yo considero la guerra como una enfermedad porque es una enfermedad a nivel mundial y cuanto más tiempo dure la guerra, más tiempo va a tardar en recuperarse, ¿verdad? Y esta salida que habían dicho de la estación espacial en el año 2030 se va a terminar acelerando sí o sí, porque Rusia va a estar imposibilitada de ofrecer recursos, ya sea por imposibilidad propia de su propia economía o por la imposibilidad que le impusieron los propios otros países de la OTAN, de Estados Unidos, para incorporar esa tecnología. Pero también Estados Unidos y la NASA podrían estar tirándose un tiro en el pie, porque ellos también son parte interesada en la estación espacial, ¿verdad? Claro. Entonces posiblemente le den lo mínimo necesario para seguir con la estación espacial, llevarla a buen término y hasta por ahí nomás, porque, o sea, el plazo máximo de la estación espacial son 8 años. Quizás se acelere un poco con todo esto que está pasando, pero no más. Y después sigan cada uno por su lado, porque ya yo creo que va a ser muy difícil que se restablezca esta confianza de colaboración mutua y tan estrecha que había entre Rusia, la Agencia Espacial Europea y la NASA, ¿verdad? Yo pienso que en eso se ha retrocedido mucho, aunque la guerra termine mañana, ojalá, pero pienso que se retrocedió mucho más digamos, en la integridad de la colaboración espacial mutua entre países que había, y pienso que va a pasar mucho tiempo hasta que se vuelva a una instancia como esta. Claro, y con todo este escenario, hay un espectador silencioso que mira todo de costado y hasta ahora oficialmente no dice mucho, que es China. Que China tiene su propio plan espacial, o sea, desde que comenzó solo y sigue solo. Entonces, por un lado parece que está diciendo que un plan espacial en solitario es posible, pero por otro lado no se mete en opinar ni en decir nada de esto que está pasando. Es verdad, es verdad. Recordemos que nosotros estamos hablando de la estación espacial, de los 7 astronautas que hoy recibieron a 3 más, ayer recibieron a 3 más y ahora son 10, pero no nos olvidemos de un punto muy importante, como vos bien decís, Daniel, que hay otros 3 seres humanos en órbita en este momento, en la nave, en la estación espacial China Tiangong 3, tienen un plan sostenido ahora, porque ellos venían de tener un plan esporádico, muy pequeño, estaciones espaciales que duraban muy poquito tiempo, o vuelos muy cortos y esporádicos, ¿no? O sea, cada 3 o 4 años había un vuelo, nada más. Ahora tienen un plan sostenido, o sea, han puesto una estación espacial multimodular, módulos muy grandes. Para tener una idea, la estación espacial china, el núcleo se puede comparar al núcleo de lo que era la estación Mir, un núcleo grande. Y tiene planeado lanzar otros 2 módulos grandes este año, del mismo tamaño, lo cual la van a transformar en una estación multimodular con cargueros que se llaman Tianzhou, y las naves Shenzhou que van a ir llevando tripulantes cada 6 meses y con, digamos, estadías prolongadas, ¿no? De 6 meses para arriba. Quería poner en contexto un poquito cómo viene el programa espacial chino ahora, porque, como hoy decís, es un espectador, pero no sé si es del todo silencioso. Ni tampoco me arriesgaría a decir que quieren hacer todo esto solos. ¿Por qué? Porque ya dejaron entrever que muy posiblemente en futuras expediciones de la Estación Espacial China tenga algún cosmonauta ruso invitado. Ya lo dijeron también.
Y muy posiblemente, si China se mantiene hábilmente un poco al margen del conflicto, hasta puede haber europeos a bordo de la Estación Espacial China. ¿Por qué digo esto? Porque el brazo robot con el cual va a operar la Estación Espacial China es muy similar a un brazo robot de desarrollo europeo, por un lado, ¿no? Y por otro lado, Rusia y China tienen un entendimiento más grande del que nosotros pensamos a nivel actividad espacial, ¿no? Recordemos que, de paso tocamos un poquito el programa lunar, mientras Artemisa está, digamos, arrancando con la muestra que dio anteayer con la exhibición del cohete SLS con Artemisa 1, que si todo va bien dentro de 2 meses va a despegar a la Luna en un vuelo no tripulado. Ha firmado y sigue firmando con países que quieran participar del Tratado Artemisa, que participan una veintena de países, que se comprometen a la explotación pacífica de recursos de la Luna, de Marte o de cualquier otro cuerpo del sistema solar, ¿verdad? Y de la exploración del polo sur lunar. ¿A qué quiero llegar con esto? Que por otro lado, Rusia en algún momento estuvo comprometido con el programa Artemisa, después se fue, mucho antes de la guerra se fue del programa Artemisa, y paralelamente a eso firma un tratado muy similar con China de exploración de la Luna, y adivinen de qué región, del polo sur lunar, justamente, ¿no? O sea que China no está completamente sola, ni piensa seguir solo en el futuro próximo, ¿no? O sea, piensa invitar a Rusia a la Estación Espacial China, muy seguramente va a suceder, quizá en unos 4 o 5 años, quizá algún europeo, no sabemos, pero sí, hagan lo que hagan con la exploración lunar, China la va a hacer conjuntamente con Rusia, y eso ya es un hecho porque el tratado se firmó el año pasado. Entiendo, entiendo. Y ahora pensando en el futuro que se viene, ¿no? Porque todos los ojos ahora están puestos en el aterrizaje del astronauta americano el próximo 30 de marzo, que parece acá nomás, pero sin embargo en términos de guerra faltan 12 días, puede pasar de todo en 12 días. Sí, esperemos que se cambien un poco las aguas, ¿no? Sí, Pero y encima, bueno, como vos contaste, ¿no? Encima un mes más viviendo allá, y además que una vez que él se recupere y quiera viajar para volver, no hay manera hoy de viajar de Rusia a Estados Unidos directo. Tiene que hacer como en el subte, ¿no? Tiene que hacer como 20.000 combinaciones para llegar. Sí, no sé cómo va a ser, porque puedo decir, viajar directamente a Estados Unidos, Rusia está quedando cada vez más aislado, viajar a un país europeo, realmente tendría que haber algún tipo de corredor diplomático o alguna especie de salvoconducto que le permita regresar. O sea, hace un rato habíamos hablado sobre que, a pesar de todo, de las amenazas veladas de Rusia y todo, por ahora le sigue conviniendo a todos mantener activo todo lo que tenga que ver con la estación espacial, incluso el regreso a su país de origen de Mark Vande Hei, ¿no? Del astronauta estadounidense, que va a terminar en suelo ruso, o por lo menos en un suelo controlado por Rusia, como es la base de lanzamiento de Kazajistán. De lo contrario, estamos hablando de quizá diplomáticamente casi un intercambio de prisioneros, ¿verdad? Eso te iba a decir, ¿no hay una chance que en estos 12 días se pudra todo y que este astronauta termine siendo un rehén de esta guerra? Ojalá que no, pero bueno, todo es posible. O sea, hace un mes no nos imaginábamos este escenario, ni de que íbamos a estar hablando de estas cosas, me imagino, ¿verdad? También en su momento habían dicho, medio en broma, medio en serio, de que lo iban a dejar abandonado en la estación espacial y que no iba a haber chance de regresarlo, ni mucho menos. Después el propio Dmitry Rogozin dijo, no, dice, yo lo dije en broma. Hasta insultó a algunos medios occidentales, les dijo idiotas, por haber dicho de que tenía pensado dejar a Mark Vande en la estación espacial, ¿verdad? Eso no, bajo ningún concepto puede ser verdad, porque vamos a suponer que pasara algo, una locura semejante, ¿verdad? Bueno, la nave Soyuz se va, en lugar de volver 3 personas, vuelven los 2 cosmonautas rusos y a él lo dejan parado, ¿verdad? Está bien, quedaría con sus compañeros, pero bajo ningún concepto podría haber más astronautas. El número de astronautas no puede exceder nunca, ni por un momento, la capacidad de traerlos de regreso, de asientos para traerlos de regreso, ¿verdad? Claro. Eso por un lado. Y por otro lado, vamos a suponer que pasara una locura, no va a pasar, en caso muy importante, que pasara una locura semejante y quedar allí en órbita, ¿no? O sea, con sus compañeros, pero sin poder regresar a la Tierra.
Recordemos que ahora en los primeros días de abril va a despegar una Crew Dragon, que no tiene nada que ver con los relevos de expedición ni nada. Es una Crew Dragon, es un vuelo 100% privado, así como lo fue Inspiration 4 en septiembre del año pasado. Bueno, este es un vuelo también de dos empresas privadas. La empresa Axiom, que es una empresa privada, contrató un vuelo de SpaceX de Elon Musk para ir esta vez, en lugar son 4 privados, que en lugar de ir en órbita como en Inspiration 4, van a ir a la estación espacial y se van a quedar una semana a bordo, ¿verdad? El vuelo va a estar comandado por el astronauta Michael López Alegría, que fue astronauta, ex astronauta, pero es vicepresidente de esta empresa, Axiom. Entonces él contrató a Elon Musk para hacer el primer vuelo civil a la estación espacial, los 4, ¿no? Es un vuelo civil. turístico. Vuelo turístico, con 4 turistas, por decirlo de alguna manera, porque Michael López Alegría ya no es más astronauta, es veterano, sí, pero es un civil, junto con otros 3 civiles que lo van a acompañar. Y como este vuelo está preparado para principios de abril, faltan poquitos días para eso, vamos a suponer que Mark Van de Hey quedó varado ahí en la estación espacial. Varado, bueno, claro. La solución podría ser desplazar a uno de estos 4 tripulantes del vuelo de Axiom 1, en lugar de ir con 4 van con 3, con un asiento libre, y se lo traen de regreso a Mark Van de Hey, y en suelo estadounidense terminaría ese vuelo. Así que sería un doble beneficio, y una vez más Elon Musk quedaría como un héroe, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque con su nave hubiera podido reparar una barbaridad que se podría cometer en la estación espacial, pero bueno, reitero que es una barbaridad hipotética que bajo ningún punto de vista podría llegar a pasar. Y como vos nos dijiste, aunque hubieran 2 rusos que descienden, siempre va a quedar al menos un ruso, ¿no? En la estación espacial, por ahora. O sea, Sí, no hay porque chance de que los rusos digan, bueno, cierro la puerta, me voy y hagan su vida. Claro, no. Fíjate que, bueno, el 30 de marzo regresan 2 rusos y el estadounidense, pero van a quedar los 3 que llegaron ayer. Los 3 vestidos de amarillo que llegaron ayer. Ellos llegaron, bueno, el 18 de marzo y se van a quedar hasta mediados de septiembre, que para ese entonces va a llegar otro relevo de otros 3 cosmonautas rusos. O sea, la permanencia estadounidense y rusa siempre fue permanente desde el año 2000 hasta esta parte, nunca se cortó, no se podría cortar tampoco. Pero bueno, los relevos están siendo afectados por ahora indirectamente con el conflicto con Ucrania. Y esperemos que ya, te digo, el conflicto tendría que terminar mañana para ir saneando de a poco cómo queda esto. O sea, como dijimos antes, la colaboración mutua va a quedar, ya está trastocada. Cuanto más dure el conflicto, más trastocada va a quedar y más tiempo va a tardar en repararse. O sea, aunque la guerra termine mañana, la actividad espacial no va a quedar como acá no pasó nada, seguimos como antes de la invasión. No, lamentablemente, ¿no? Claro. Pero bueno, ya veremos cómo repercute esto cuando termine todo. Ahora, yo hace tiempo vengo diciendo, a partir de las constelaciones satelitales y todo eso, que hoy en día demuestra cada vez más que el espacio no está legislado, ¿no? Como que cada uno está haciendo lo que quiere. Con esto pasa algo similar, o sea, no hay, o al menos ya, o sea, un tratado no hay evidentemente, pero a futuro aprenderemos algo, digamos, como para que más allá de los vaivenes políticos, lo que es lo científico, digamos, se pueda sostener y no llegar a este tipo de caos al que hemos llegado, ¿no? Sí, o sea, hay intentos de legislar la actividad espacial porque al principio, bueno, no era necesario. Después ahora hay una especie de congestión histórica con la famosa chatarra espacial en lo que es la órbita baja terrestre, porque es la que ha sido ocupada por satélites meteorológicos, por satélites de todo tipo de comunicaciones, y ni hablar de los niveles geoestacionarios, que ya estamos hablando de 35.000 kilómetros de altura, donde obviamente hay mucha menos congestión, pero hay interferencias de cierto tipo, ¿verdad? Cuando hay que legislar algo, cuando hace falta regular una actividad es porque, bueno, si no se hace termina siendo caótica. Llegó el momento de hacerlo, llegó el momento de decir un parate. Quizás hasta ahora no hacía falta porque las grandes potencias se contaban con los dedos de una mano, pero cada vez son más los que de a poquito van teniendo capacidad, ¿no? Antes era un diálogo histórico entre Estados Unidos y la Unión Soviética, Rusia después, obviamente,
la Agencia Espacial Europea históricamente quiso tener su propia nave espacial, su propio acceso al espacio, cosa que no ha podido, pero es cuestión de tiempo que quizá algún día lo tenga. Después apareció China. Muy pronto va a aparecer la India. Recordemos que la India está desarrollando su propia nave espacial tripulada, ¿verdad? Y con esto, bueno, como voy a decir, Ricardo, va a tender a ser cada vez más caótico y es lógico de que los tratados que alguna vez se hicieron o se trataron, se esbozaron en una especie de borrador, se tengan que poner en práctica en algún momento. O sea, cuando la necesidad sea imperiosa, van a tener que imponer el tratado, la ley, o fundar leyes y tratados nuevos que regulen las nuevas actividades, ¿verdad? Ni hablar de cuando se vaya a la Luna. Si Artemisa tiene éxito y empieza ya un plan sostenido, o sea, recordemos que Artemisa no es como el proyecto Apolo, que era ir, estar un tiempo relativamente corto, tomar unas muestras y volver. Artemisa está apuntando a un plan sostenido de permanencias que van a ir al principio de un par de semanas hasta de ya estadías largas de meses incluso. Y el tema es qué va a pasar cuando se encuentren intereses de o agencias espaciales distintas o de intereses de privados distintos. Ahí sí va a haber que legislar. Claro. Yo pienso que vamos camino a eso, pero bueno, es bueno tenerlo en cuenta porque podemos reaccionar más tarde que temprano. No sé, vos sos mucho más conocedor que yo del tema así político, espacial, pero, o sea, todo lo que tuvo que ver con la legislación que yo he leído tenía más que ver con el tema de la basura espacial y todo eso, ¿no? Bueno, lo que pasa ¿Nunca es que se planteó un conflicto político, digamos, como posibilidad? No todavía, pero bueno, a veces se plantea cuando es un poco tarde, ¿no? O sea, la basura espacial es algo que lo hemos escuchado nombrar reiteradas veces, yo diría que en los últimos 10 años, quizá menos. ¿Por qué? Porque la basura espacial aumentó tanto en este momento que ya prácticamente es un riesgo para cualquier nivel de la órbita terrestre. Fijémonos que la basura espacial históricamente siempre estuvo en niveles altos de la órbita, porque es donde permanece y no termina de caer nunca, ¿no? Pero dice, no va a afectar a la estación espacial, que está a 400 kilómetros de altura, que es una órbita más bien baja. Ahí la basura espacial no puede perdurar mucho y termina cayendo, pero han existido muchos episodios donde pequeños perdigones de chatarra espacial han impactado, sin mayor problema, ¿no? Pero han impactado en la estación espacial. Entonces esto ya está dando la pauta de que es un problema que está creciendo. Entonces, bueno, cuando se habla de legislatura o de regular cosas a nivel de actividad espacial, se apunta a la basura espacial porque es el problema más evidente y es el que seguramente de no hacer nada en los próximos 5 años o 10 años ya sea impracticable estar en la órbita baja, ¿no? Yo pienso que ahí se reflotó este famoso síndrome de Kessler, creo que se llamaba así, que lo había planteado un físico matemático que no tiene todavía, digamos, toda la prueba de que esto pueda llegar a ser verdad, de qué pasaría si la chatarra espacial empieza a colisionar todos contra todos sobre sí misma, generando una especie de tsunami incontrolable, ¿no? Y dejando inutilizada la órbita baja terrestre, ¿no? Eso fue lo que inspiró la famosa película Gravedad, ¿se acuerdan? Sí. Que arrasaba con la estación espacial, con la estación espacial china, y dejaba inutilizada la órbita baja terrestre. Todavía no sabemos si algo así es posible. Lo que sí sabemos es que la chatarra espacial ya es un problema actual, no futuro, actual, y que de no hacer nada en los próximos 5 años o 10, no falta tanto para eso, podrían tornarse muy problemáticos incluso para la órbita baja. Entonces, para ese entonces ya se espera que hayan leyes que regulen, aunque sea eso, ¿no? Después, bueno, va a venir la llegada a la Luna, esperemos, y los asentamientos semipermanentes, y ahí sí va a haber que, digamos, preparar un conjunto de tratados nuevos para regular qué pasa ante un hecho irregular, ¿no? O sea, vamos a decirlo con todas las letras, porque el ser humano es el ser humano acá, en la órbita terrestre, en la Luna y en Marte. ¿Qué pasa si ocurre un crimen? O un atentado que deje un herido, o un culpable ¿no? O sea, que tienes la culpa. ¿Cuál es la jurisdicción que interviene? La nacionalidad de los imputados, de la víctima, de la base donde ocurrió el hecho, ¿no? O sea, tuvimos hace muy poquito un incidente en donde los rusos destruyeron un propio satélite de ellos mismos, sí. Que uno, mirando la información, digo, ¿cómo puede ser que ellos mismos
pongan en peligro la estación espacial donde ellos mismos trabajan, sonaba muy extraño, pero es como un anticipo de cómo se legisla este tipo de problemas. Exacto. Yo no sé si midieron eh, plenamente las consecuencias de ese acto que vos bien decís. Recordemos que fue un misil disparado desde tierra, apuntando a un satélite obsoleto, estaban haciendo una prueba, pero se despedazó de una manera tal que la estación espacial se vio comprometida, estaba digamos, en el radio de expansión de esta Ah, chatarra, no el de ¿verdad? órbita, la expansión. Claro, estaba en el radio de expansión, sí, prácticamente fue en la misma órbita, o sea, pudieron haber impactado de esquirlas. Eh, Y bueno, y como siempre, o sea, pusieron en peligro a sus propios compatriotas que estaban allí, ¿verdad? pero Pero eso lo ya, negaron rotundamente, dijeron, no, imposible. Obvio que lo van a negar, pero a lo que vamos es que seguramente van a tener que plantear el hecho de que la legislatura que regule la actividad espacial va a tener que ser un ente superior. O sea que, porque si no, como dice Ricardo, cada uno va a hacer lo que quiere. Está haciendo lo que quieren, nah, pero ya dentro de poco eso no tendría que ser así. pero aparecieron casos, bueno, recordarás que hubo una perforación, no me acuerdo si era el módulo o algo en la Mm. estación, donde se empezaron a echar las culpas, o el carguero que empezó a dispararse solo y la sacudió Uh, toda la estación y la sacaba de posición. O sea, están apareciendo muchos casos que no digamos que pueden sí, llevar más a conflicto por el no estar legislado. sí, hace poquito lo que pasó fue eso que indicabas, Ricardo, el módulo Nauka, un módulo bastante grande de la estación espacial, módulo ruso, fue anexado el año pasado, a mediados del año pasado, y era un módulo que ya hacía muchos años que estaba en tierra. Fue lanzado con, si no me equivoco, con 14 años de demora, ¿verdad? Y ya lo tenían que lanzar sí o sí, porque si no los componentes, la certificación de los componentes se vencía. Bueno, es un módulo científico que le da una capacidad de expansión mayor a la estación espacial, pero apenas se había acoplado a la estación, eh, se dispararon los motores, comenzó a encenderse, y al encenderse los motores comenzó a virar la estación espacial y a afectarla en su altura y en su orientación, ¿verdad? No lo podían frenar con nada hasta que en un momento los motores cortaron, se apagaron, y bueno, ahí pudieron reorientar la estación. Pero fue más grave de lo que uno cree el asunto, porque los motores se apagaron, no porque los pudieron controlar, se apagaron porque se les acabó el combustible. O sea, algo medio caótico, ¿verdad? Y la verdad que eso todavía como que quedó pendiente, eso que Estados Unidos, la NASA sigue todavía trinando por ese asunto, porque no sé si en un peligro inmediato, pero lo puso en una alerta amarilla a la estación y a todos los que estaban en ese momento allí, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿quién tiene la culpa? Obviamente, si hubiera pasado algo grave, la tenía Rusia, ¿no? En esto no hay vuelta que darle. Pero bueno, a medida que el ser humano se asienta en el espacio, en la Luna, algunos casos como estos van a ser un poquito más complejos, no va a ser tan fácil blanco o negro, ¿no? Y el tema es quién lo va a legislar, quién va a determinar la culpabilidad y la pena que corresponde, ¿no? Tiene que ser un ente superior, superior a los países que componen la actividad espacial, y se tiene que estar a la altura de las Naciones Unidas, esté a su mismo nivel o incluso o algo superior, ¿verdad? Yo pienso que queda poco tiempo para definir eso, si esto sigue, yo pienso que va a seguir en expansión, y por ende los conflictos que puedan suceder van a ser más complejos también. Y también con el avance de la tecnología, cada vez es más difícil de saber qué es lo que realmente está pasando, porque hoy lo estamos viendo, ¿no? Hay como una guerra de información donde uno puede escuchar campanas totalmente opuestas y las dos se dan por válidas. Entonces imagínate algo como eso en un conflicto espacial, Sí, ¿quién va a poder decir qué fue lo que realmente pasó? sí, la verdad, está complicado el asunto. Antes quizá, hace muchos años atrás, no teníamos el acceso a la información ni la globalización de la información que tenemos ahora, pero ahora es un arma de doble filo eso, porque las fake news están a la orden del día para un conflicto como el que está sucediendo hoy en día, como el de Rusia y Ucrania. Los dos afirman tener la razón, los dos afirman haber sido agredidos por el otro. Eh, digo, no tanto en esta contienda, ¿no? Porque está claro de que Rusia invadió Ucrania, pero vamos a poner, por un lado Rusia puede argumentar con argumentos válidos y demostrar de por qué hizo lo que hizo, y Ucrania puede mostrar la cantidad de daños colaterales y no tan colaterales que están sufriendo en este momento, ¿verdad? Claro. Y pueden incluso alterarse esa información. Entonces nos hace dudar, todo lo que llega puede ser fake news,
todo lo que llega puede ser información y contrainformación. Y más si sucede algo en órbita, ¿no? En el espacio. Peor todavía. Pensá que Claro. todavía hoy, bueno, vos lo sabés más que nadie, todavía hoy están discutiendo si el hombre llegó a la luna, algo del 69. Imagínate algo que está pasando ahora, ¿no? Imposible de determinar. Sí, o sea, a ver, si vamos puntualmente a la llegada del hombre a la Luna en 1969, se puede, digamos, demostrar con hechos bien concretos y hasta con un poquito de sentido común, ¿verdad? Eh, pero si algo pasa en el espacio ahora, vamos a poner un conflicto en la estación espacial, no hay mucha forma de enviar algún otro medio independiente. Hoy por hoy, bueno, el conflicto de Rusia y Ucrania van a medios de muchos países, incluso medios argentinos, están, Canal TN, por ejemplo, está in situ y podemos tener información de primera mano de un medio independiente, ¿verdad? De medio de otros países. Claro. Pero, ¿quién puede llegar a enviar un medio neutral o imparcial a la órbita terrestre o a la Luna si llega a pasar algo así, ¿verdad? Va a ser mucho más difícil, por más que tengamos información globalizada y el alcance a toda la información. Es un arma de doble filo. Así que bueno, son las complicaciones de la tecnología que tenemos hoy en día. No, se me ocurre que tal vez el organismo independiente debería tener sus propias cámaras y sus propios medios para, como puede ser el caso que sucede con la Organización Mundial de la Salud y eso, digamos, un supraorganismo que observe, no un hermano que esté observando objetivamente. Sí, sí, igualmente siempre van a existir quizás intereses creados por parte de las propias agencias espaciales o de las propias empresas privadas que tengan la potestad de enviar una carga útil al espacio o de un ser humano al espacio o a la Luna, ¿verdad? Porque es obvio que tendría que ser un organismo, un supraorganismo, como bien decía Ricardo, Claro. pero también es cierto que van a presionar los pocos sectores que hoy en día pueden llegar. No todos los países tienen acceso al espacio, o sea, muchos países tienen satélites, pero no todos tienen el acceso al espacio para poder colocarlos por sus propios medios. No, ellos somos nosotros, justamente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo a veces poder, no digo confiar, pero cómo poder validar lo que diga una entidad que esté por encima de las demás y no saber si los que sí tienen acceso al espacio pueden estar presionando sobre ellos, ¿no? Tienen sus propios intereses. Pero bueno, yo pienso que tiene que haber un cambio de mentalidad para llegado el momento, ¿no? Esto es algo que quizás nos estemos adelantando unos 20 años, pero bueno, quizás es algo que veamos en esta vida y bueno, es válido todo esto que estamos conjeturando, por decirlo de alguna manera. Pienso que el camino es por ahí. ¿Y vos creés que el grado de colaboración, cambiando un poquito de tema, el grado de colaboración entre Rusia y China puede ser tan grande como para que el programa ruso se sostenga, digamos, más allá de enviar una persona, un astronauta, a nivel tecnológico, digamos, sumarse a la Estación Espacial China, agregar sus módulos? Sí, yo pienso que sí. O sea, vamos a suponer que lo que está sucediendo ahora es un incipiente camino hacia Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea por un lado, y Rusia y China por otro. Posiblemente eso esté sucediendo ahora mismo, que se vayan a bifurcar una nueva grieta, una nueva guerra fría en esas dos direcciones. De ocurrir eso, yo pienso, hasta ahora pienso que sí, que podría llegar a ser una colaboración bastante fructífera entre Rusia y China, porque incluso son bastante compatibles los sistemas que ellos tienen para llegar al espacio. Recordemos que las naves chinas Shenzhou nacieron como copias directas de las Soyuz, o sea, no son exactamente iguales, pero funcionan de la misma manera. Los trajes espaciales, tanto los para despegar en las naves, son similares a los trajes Sokol rusos, y los trajes que usan para actividades extravehiculares son similares a los trajes Orlan rusos. O sea, son muy compatibles las tecnologías china-rusa. De hecho, lo sabemos, en la década del 90, cuando China había hecho, digamos, pública su intención de llegar al espacio, había existido una especie de colaboración que todavía fue de una manera media turbia y oscura, de cómo China se hizo de tecnología rusa, soviética todavía en aquel entonces, para empezar a desarrollar la suya propia. Y las pruebas están a la vista. Las estaciones espaciales son muy similares, tienen el mismo principio de funcionamiento y la misma manera de llegar al espacio. Así que lo veo muy viable, una colaboración china-rusa. Y sí, quizá ayude a ambos programas espaciales a sostenerse uno al otro. Si esto sigue Ahora, así. ¿no es un poco peligroso? O sea,
sería como avivar una nueva guerra fría, digamos. O sea, en vez de generar colaboración, genera competencia. No sé si competencia sana, ¿no? Sí, no, obvio, lamentablemente, si sucede esto, obviamente vamos camino a eso, ¿no? Eh, yo ya lo dije cuando recién empezó esta charla, que en ese sentido la colaboración estrecha que había ya no existe más, y así la guerra termine mañana, la colaboración no se va a reparar de la noche a la mañana. En estos 24 días dieron por tierra 3 décadas de colaboración mutua, que no sé hasta dónde convenía, si era bueno o malo, no lo sé. Pero sí, ahora es una nueva competencia que puede, por un lado, también tener sus beneficios y sus contras, ¿no? Beneficio de que la competencia a veces promueve la excelencia. Así fue como el hombre llegó a la Luna, por un lado, y cómo la Unión Soviética logró ser, primero, ser los campeones de la permanencia en órbita, ¿no? Recordemos que el know-how, la experiencia de la permanencia en órbita, la resistencia en órbita, siempre fue protestado de los rusos. O sea, Estados Unidos había llegado a la Luna, pero la manera de permanecer en las estaciones espaciales, Rusia lo aprendió durante toda la década del 70 y del 80 con las estaciones espaciales Salyut y la Mir, ¿no? De hecho, Estados Unidos tuvo que tomar un poco de esa experiencia para desarrollar la actual estación espacial, ¿no? Así que bueno, la competencia por un lado genera excelencia, pero por otro lado puede generar enfrentamientos y acumulación de poder que puede resultar un poco peligroso, ¿no? Y por otro lado, la colaboración tan estrecha que había hasta hace unos pocos días genera que ahora cuando ocurren estas cosas, Europa se quede por lo menos sin plan interplanetario, porque todos sus lanzamientos dependían de Rusia y bueno, y digamos, se cortó, digamos, todos los planes en conjunto que había, incluso los planes científicos, investigaciones científicas que había acordado entre Rusia y Europa en la estación espacial, ahora cada uno va por su lado en este mismo momento. Así que bueno, eso pasa, cuando se tienen cosas en común y después se pelean las partes, se rompe todo, por decirlo de alguna manera. Yeah. Y cuando por otro lado hay competencia y una nueva guerra fría, ojalá que no, pero bueno, a veces la competencia genera excelencia también, ¿no? Ojalá que esto llegue a un punto intermedio, que la guerra termine pronto, que la colaboración se pueda reparar aunque sea en cierta manera, en cierto punto, y que no motive enfrentamientos directos con nadie, ¿no? Eso nunca es bueno. Ya me veo a SpaceX aterrizando en Europa. Bueno, esa es una carta que está ahí siempre, es el as bajo la manga, ¿no? Por ahora Estados Unidos, mejor dicho la NASA quiere mantener a SpaceX de su lado, porque ese es otro tema que, bueno, digamos un tema indirecto a todo esto que estamos hablando. Recordemos que el programa Artemisa, el módulo lunar, o sea, el alunizador va a ser la famosa Starship, ¿no? La famosa Moonship, va a ser esa nave gigantesca, va a ser la nave que alunice, por decirlo de alguna manera. Y es una nave que de por sí tiene una autonomía propia, que prácticamente no necesitaría el programa Artemisa para ir a la Luna, puede ir por sí sola, si Elon Musk termina de desarrollar la Starship, cosa que está sucediendo en este momento. Yo pienso que SpaceX está, digamos, alineada con la NASA y con el programa Artemisa, porque a la NASA le conviene tener a SpaceX de su lado, porque hay un gran potencial y una gran posibilidad de que SpaceX levante vuelo por sí solo y tenga su propio programa lunar y su propio programa planetario, y sea una potencia aparte, ¿no? Pero el hecho de que ya Elon Musk le haya devuelto a Estados Unidos de la autonomía de volver al espacio, de que esté desarrollando el cohete lanzador para la Estación Espacial Lunar Gateway, ya se sabe que va a ser un Falcon Heavy, y que además el Falcon Heavy va a ser cohete lanzador de algunas sondas interplanetarias en el futuro próximo. Esto demuestra que de a poquito, como dice mi tocayo Diego Agu, a Elon Musk le van a dar las llaves del programa espacial, ¿no? Así que puede ser un jugador muy, muy, muy interesante que se va a posicionar a la altura de China, de Rusia y del propio Estados Unidos, a la misma altura. Sí, pero pienso que no deja de ser peligroso, ¿no? Porque algo de lo que siempre se ocuparon gobiernos, ahora dejarlos en manos de solo un privado, es como que también no está legislado y no sé dónde puede terminar. Sí, igualmente la idea nunca fue dejarlo en manos de un privado. O sea, yo no soy fanático, pero sí realmente me reconozco como un admirador del trabajo de Elon Musk por todo lo que hizo en tan poco tiempo.
pero también es cierto que no puede haber un solo privado, ¿no? Recordemos que la NASA ha querido desde siempre incorporar a la Boeing, a la empresa privada Boeing, para también hacer relevos en la estación espacial con su nave Starliner, que lamentablemente no le ha estado yendo bien porque no la pudo poner a punto nunca esta nave. Vamos a ver si antes de que termine este año puede hacer un vuelo no tripulado como prueba, para completar esas pruebas, y el año que viene que la Boeing también se incorpore al relevo de astronautas en la estación espacial, ¿verdad? Entonces ya no estaría todo en manos de un solo privado. La Boeing siempre fue una empresa históricamente hablando de aeronáutica y espacial de muchos años, pero bueno, está teniendo este problema de desarrollo con su nave Starliner y si pudiera levantar vuelo en todo el sentido de la palabra, también podría ser un privado que se incorpore a la actividad espacial, ¿no? Por otro lado está Blue Origin, que promete llegar con un cohete orbital que se llama New Glenn, que todavía no hemos visto nada de eso, pero bueno, vamos a ver si Jeff Bezos no se va en promesas y algún día puede él también despegar a la órbita terrestre y ser un actor más que estaría bueno que sean varios los privados, no uno solo. Sí, lo que pasa es que hasta ahora siempre se ocuparon gobiernos de eso, ¿no? Como que cambias totalmente la mentalidad, digamos, ¿no? Bueno, hay una razón para eso, ¿no? Los gobiernos, históricamente hablando, siempre se ocuparon de la actividad espacial. O sea, la NASA siempre fue una empresa del gobierno, la Agencia Espacial Rusa, la Agencia Espacial Europea. Pero ¿qué pasa? ¿Qué fue lo que motivó la aparición de Elon Musk, ¿no? O sea, recordemos, hay que remontarnos un poquito a la época de Apolo, donde obviamente lo que importaba era el tiempo y no el costo, ¿verdad? Porque había que ganarle a los rusos para llegar a la Luna antes de que terminara la década del 60, como había prometido el presidente John Kennedy, ¿verdad? Entonces, había poco tiempo, no había nada de tiempo, mejor dicho. Entonces, había que desarrollar todos los componentes que traían las empresas contratistas y subcontratistas en una relativa poca cantidad de tiempo. Entonces, los costos eran astronómicos, no importaba. ¿Esto cuánto vale? 4 millones. ¿Esto cuánto vale? 10 millones. No importa, adentro. O sea, la NASA, mejor dicho, Estados Unidos le dio un gran porcentaje del PBI a la NASA para llegar a la Luna. Recordemos que había una política llamada financiación sin límites. Pero una vez que el hombre llegó a la Luna, Estados Unidos, el Senado le cierra la canilla financiera a la NASA y estas empresas que estaban acostumbradas a cobrar costos y sobrecostos astronómicos en todo el sentido de la palabra, ya no pudieron cobrar eso porque la NASA no tenía esa plata porque el Senado no se las daba, ¿no? Y no lo pudieron entender, entonces, ¿qué hicieron estas empresas? Se movieron de la actividad espacial y se fueron a otro sector que al día de hoy sigue sin escatimar costos, que es defensa, ¿no? Entonces ahí es cuando aparecen los privados y afirman, no, prueban de que pueden hacer lo mismo que hacían las otras empresas con 1/10 del valor del costo. ¿Y en dónde está la trampa? ¿En dónde está ese décimo valor? En la reutilización de los cohetes, en lo que hace Elon Musk. Históricamente hablando, el cohete, cualquier cohete, siempre fue la parte más cara de una nave espacial. Y un cohete como el Saturno V, en la cual no se recuperaba ni se reciclaba absolutamente nada, prácticamente el 80% del costo se tiraba al océano, o se incineraba en la atmósfera, ¿verdad? Entonces, un programa así era insostenible en el tiempo. Esa fue la razón por la que el programa Apolo se cortó antes de tiempo, era insostenible en el tiempo. Con esos cohetes Saturno V, que era un gastadero infernal de plata, y el objetivo principal político de llegar a la Luna ya se había cumplido, y de pronto se corta todo eso, y de pronto aparece gente como Elon Musk que dice, yo puedo hacer esto recuperando el cohete, lo vuelvo a poner a punto y lo lanzo otra vez. Sabemos que los Falcon 9, muchos ya superaron la decena de vuelos y siguen en buen estado para seguir lanzándose. Ahí tenés justamente el retorno de muchos costos, y por eso hoy por hoy surgen empresas como la de él y otras que prometen reciclar y abaratar los costos, y sabemos entonces que no estaban tan justificados antes. Fue un cambio de paradigma, en todo sentido, un cambio de época, y si vemos otros emprendimientos privados en otros países, como lo hubo en Rusia incluso, y en China y en Japón, hay otras empresas privadas que están pugnando por hacer lo mismo, o sea, colocar cohetes que son reciclados y vueltos a usar. Con esto Elon nos está diciendo, el camino es por acá, ¿sí? Entonces ese fue el gran secreto, esa era la gran trampa, por decirlo de alguna manera. Entonces, sí, porque aparte también lo probó, que ese es el camino, no es que solamente lo dijo y lo probó.
Lo dijo y lo probó. Y como viene a decir, otras empresas están haciendo lo mismo. Hay cohetes muy similares al Falcon 9. Hay un cohete ruso de una empresa rusa privada que se llama Onur, que es una fotocopia del Falcon 9, se los puedo asegurar. Entonces, bueno, dice, no es que se lo hayan copiado, es que en realidad el camino es por ahí. Bueno, muchísimas gracias, Diego. La verdad que otra vez nos desasnaste sobre un montón de temas y bueno, esperamos pronto que te tengamos de vuelta por acá. Bueno, sí, gracias. Gracias primero por la invitación. Me encanta compartir todo con ustedes y con la gente del podcast. Obviamente siempre uno espera que, bueno, volver con novedades. Cada vez que estoy acá con ustedes siempre vengo con novedades distintas. Pero lo que más espero es que por lo menos haya terminado este conflicto y todo se vuelva a encarrilar de la mejor manera posible y estemos hablando de nuevos logros espaciales la próxima vez. Excelente. Y para todos los fanáticos del espacio les recomiendo el libro de Diego, Huellas en la Luna. Quieren conocer todos los secretitos de la llegada del hombre a la Luna, especialmente de las Apolo, ¿no? Tal cual. Que ha tenido gran éxito. Tal cual. Muy contento con el libro, que salió en el año 2019, justamente para rememorar a 50 años de la llegada del hombre a la Luna, esa gran gesta que había sido la llegada del hombre a la Luna y cómo se gestó en tan poco tiempo, ¿no? Lo que habíamos nombrado hace un ratito. Y ojalá que muy pronto escribamos Huellas en la Luna 2 con Artemisa y que por sobre todas las cosas sea en paz para todos. Así que muchas gracias. Y Huellas en Marte también. Y Huellas en Marte también, obviamente. Ojalá. ¿Por qué no? Bueno, muchas gracias, Diego. Gracias a vos, Ricardo, bueno, Daniel. Gracias, Diego. Muchas gracias. Bueno, y a todos los oyentes los esperamos para el próximo programa de Desde el Sur Explorando el Cosmos. Hasta la próxima. That's one small step for man, one giant leap for mankind.